Impactantes imágenes que también se están viendo en el plano local de manera fuerte por lo que tiene que ver con la sequía que está afectando a gran parte del país. Más del 50% del territorio sembrable está en situación de sequía y está afectando a los rendimientos. Vamos a hablar con Soledad Aramendi, que es presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Soledad, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atender a La Nación Más. Buenos días, un gusto estar en contacto. ¿Cómo estás viendo la situación actual en este momento? La situación realmente para lo que es el campo argentino es desesperante. Nosotros pertenecemos a la zona núcleo, a la llanura pampeana, y realmente desesperante en todo sentido, porque bueno, a nivel de lo que es la producción agrícola, se sabe que se está por perder más de un 50%, la ganadería está muy complicada, ustedes ven el norte de la provincia con falta de agua realmente, los animales no tienen agua porque el agua que encuentran en APAS tiene salitres y demás, entonces tienen que buscar agua en otras partes, pero lo que es agricultura a su vez en sí, bueno, ya se vio, ya se sabe que lo que es la campaña fina, por lo menos en la zona núcleo, se perdió lo que es la siembra de lo que ha sido la cosecha de trigo y de legumbres, bien, pero ahora lo que está complicada es la campaña gruesa, sobre todo, que es lo que es la siembra de soja y maíz, bien, sobre todo. Girasol está mejor. Lo que han sido los cultivos de primera, que son, digamos, que se cultivan primeramente, o sea, fin de agosto, septiembre, el que se animó a sembrar en aquella época, al día de hoy está perdido. Maíces, hace unos días estábamos tratando de buscar maíz para picar. El maíz para picar es que ya tuvo floración, llegó a la floración y generó entonces el choclo, ¿bien? No encontrábamos maíz para picar, o sea, quiere decir que la planta no llegó a desarrollarse, o sea, plantas que pueden llegar a medir 2 metros, miden 80 y no tienen ni desarrollado el choclo. Sí están un poco mejor aquellos que sembraron en la siembra de segunda, o sea, posteriores. Eso un poco mejor porque ha llovido después, pero realmente vemos que puede estar complicada en más de un 50%, con lo que es, obviamente, lo que conlleva a la pérdida de la inversión, la pérdida del capital, y como mencioné antes, ganadería extremadamente complicada porque no hay pastos, es muy caro alimentar con granos, y realmente en plena zona núcleo se está trasladando también animales a otras partes para poder suministrarles alimentos. Entonces, tuvimos un precio en la ganadería que al principio del año tuvo una alza, pero después se planchó por 8 meses y realmente hoy se están mal vendiendo los animales por esta falta de alimento. Esa es la realidad. Sofi. Entonces, está muy complicado y no tenemos medidas realmente para paliar esta situación. Todo este tema, obviamente que también influye, bueno, ni hablemos de lo que son las economías regionales, bien, ni hablar también lo que es la lechería y demás. Y no vemos medidas sustanciales, sino algunas medidas que han lanzado que son migajas de migajas cuando necesitamos realmente una baja impositiva en estos tiempos cuando se está perdiendo capital. Esa es la realidad y ni hablar que por estar viviendo a la vera de lo que es el río Paraná o en épocas cuando llueve necesitamos o bien poder guardar agua de lluvia o hacer infraestructura para poder aprovechar el agua dulce del Paraná que tantos países lo requieren. Así que necesitamos medidas estructurales y hoy baja impositiva, ni hablar de eliminación, por ejemplo, de lo que fueran los anticipos de ganancias. Necesitamos cambios estructurales hoy, ya, porque van a quedar productores en el camino y a su vez esto se derrama en toda la ciudadanía argentina, en muchísimas otras actividades. A su vez el campo genera $2 de $3 bien para la República Argentina en exportaciones y hoy toda esa generación de divisas está en peligro realmente. Entonces ¿Soledad? Necesitamos una mano. Gracias. Buen día, ¿cómo estás? Te quiero preguntar, cuando uno habla con el Banco Central y le pregunta, ¿está preocupado por esta situación porque son menos dólares que ingresan al país? Ellos dicen, bueno, el año pasado a esta misma altura estábamos hablando de lo mismo, de que se venía una sequía y sin embargo en febrero llovió y cambió la situación. ¿Ustedes creen que es posible? No, en absoluto, porque, perdón, en febrero ya es una época, ya después, quiero decir, ya estás más cerca después de lo que es la cosecha, o sea que no vas a salvar, no salvás en lo que es la agricultura, en lo que es los tiempos
de una planta no la salvás, no salvás la cosecha, no salvás la cosecha si llueve en febrero. Esa es la realidad. No, necesitas que ya esté lloviendo, absolutamente que ya. Hay cultivos ya perdidos, lo de primera se cree que ya realmente se perdió casi 100% o casi, digamos, en lo que es la zona núcleo, y lo que es de segunda está complicado, pero necesitamos que llueva ya. Febrero es tarde, esa es la realidad. Y a su vez, venimos de 3 años de sequía y este ha sido muy duro, muy extremo, a su vez con grandes heladas también. No alcanza en febrero si llueve, esa es la realidad. Estamos hablando de lluvias, déjame, Soledad, sumar también el análisis de nuestro meteorólogo Nacho Amorín, que tiene cuadros comparativos para mostrar cómo cambió de un año al otro, ¿no, Nacho? Sí, les quiero mostrar justamente las imágenes satelitales con el índice verde. La izquierda, acá a la izquierda vemos el mapa de la imagen satelital del 6 de enero del 2022. Como recién describían, ya el año pasado venía siendo afectado por sequías, pero vemos en color verde, acá se puede apreciar, esta es la ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata, la provincia de Entre Ríos, y esto es lo que se llama la zona núcleo, el sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero vemos relativamente colores verdes indicando el estado de los cultivos y de una buena vegetación. Sin embargo, imagen satelital actual del 8 de enero de este año, del 2023, vemos un secamiento generalizado en toda la región. La zona núcleo parece un desierto, colores marrones están indicando de que la sequía se agravó en los últimos meses y vemos que se extiende al centro de Santa Fe. La provincia de Entre Ríos también empezó a tener un déficit grande en las precipitaciones. Desde el 25 de mayo, o sea, hace más de 8 meses que la zona núcleo no registra una precipitación que esté superando los 30, los 50 milímetros de forma generalizada. Llovió, pero de forma muy puntual, aislada y de poca cantidad de milímetros. Recién podríamos tener algunas lluvias un poco más abundantes hacia mediados de la semana que viene y, como les vengo contando, el fenómeno de la Niña, ese fenómeno que cambia la circulación general de la atmósfera y es lo que produce que falten lluvias sobre el centro de Argentina, se va a terminar en el mes de marzo. O sea que tenemos una posibilidad bastante alta o moderada de que tengamos febrero y marzo todavía con lluvias deficitarias en promedio. Soledad, mirando estos mapas uno no deja de advertir y de preguntarse qué tipo de medidas se pueden tomar. Ustedes vienen pidiendo medidas impositivas, pero decís también medidas estructurales que tengan que ver, imagino, con el riego en situaciones de sequía, ¿no? Sí, realmente. O sea, si miramos a largo plazo tenemos que tanto aprovechar para poder guardar agua de lluvia, como también uno idílicamente, pero pensando en países desarrollados con grandes infraestructuras, teniendo la masa de agua dulce que es el río Paraná, tendríamos que tener todos garantizado lo que es agua potable y a su vez agua para suministro de lo que es animales y agricultura. Esa es la realidad, teniendo el maravilloso río Paraná. Pero en el hoy, necesitamos baja de impuestos, más allá que estamos en varias provincias, tienen ya lo que es la emergencia agropecuaria, no alcanza, necesitamos ir a nivel nación, realmente para el tema FIP, o sea, y también poder incidir en lo que es la eliminación de anticipos, pero realmente el campo argentino hoy necesita una baja de impuestos. Pedimos siempre una baja de retenciones y hoy esta situación amerita ya empezar con lo que es una baja de retenciones. Muy bien. El campo necesita poder recuperarse un poco ante esta situación para poder seguir invirtiendo. Soledad Aramendi, muchísimas gracias por este diálogo con La Nación Más y esperemos que esta sequía encuentre alguna solución rápidamente. Esperemos que llueva. Y hoy a las 4 de la tarde vamos a conocer el dato de inflación de diciembre y por lo tanto de cuánto fue la inflación en todo 2022. Se espera que sea en torno a 95%. Sería la inflación más alta desde 1991. Pero para anticiparnos al dato vamos a hablar un poco de lo que fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires. El ente estadístico porteño lo publicó esta semana y dice que en diciembre la inflación fue 5,8% y que por lo tanto en el año la inflación terminó siendo
93,4%. Es interesante para ver qué precios le ganaron a la inflación, o sea, qué sectores de la economía le ganaron a la inflación y cuáles perdieron contra la inflación. Siempre decimos que hay precios relativos distorsionados. ¿Qué quiere decir esto? Esto justamente, que hay economías, hay sectores que le van ganando, que van mejor que la inflación y otros que quedan atrasados. Vemos los sectores que más aumentaron. Como para empezar, no sorprende a nadie que prendas de vestir y calzado sea el que ganó la carrera, 113% en todo el año, muy por arriba de la inflación, viene aumentando todo lo que es indumentaria. Restaurantes y hoteles, 108%, también le viene ganando la inflación. Restaurantes y hoteles, por ahí tiene una explicación, una justificación, que es que durante la pandemia, el año 2020, como estuvieron cerrados, casi no aumentaron de precios, y el año pasado y este año, y el anteaño pasado, el 2021 y 2022, como que estuvieron tratando de ponerse al día con los precios. Indumentaria sí que no se entiende todavía por qué aumentó tanto de precio. Dicen que porque en la pandemia cerraron los talleres textiles, hay menos producción y eso hace aumentar de precio. Educación aumentó 105,4%, le ganó la inflación también. Equipamiento y mantenimiento de hogar también viene aumentando mucho con la inflación. Tiene por ahí más que ver con una nueva cultura post-pandemia de, bueno, invertir más en el hogar. Y alimentos y bebidas aumentó 101%, muy por arriba de la inflación. Este es el más preocupante de todos, porque cuando contamos que la canasta básica alimentaria, la canasta básica total aumentaron por arriba de la inflación, tiene que ver con que alimentos, que es el sector más sensible para medir la pobreza, aumenta por arriba de la inflación. Estos son los que ganaron. Veamos la siguiente placa. ¿Qué sectores perdieron contra la inflación y por mucho? Uno es información y comunicación. Esto quiere decir teléfono celular, internet, todo lo que es televisión por cable, que está regulado y viene aumentando por debajo de la inflación. El gobierno le da aumentos de tarifas por debajo de la inflación. Transporte también viene atrasado, transporte público, vemos que el boleto del colectivo viene atrasado. Seguros y servicios financieros es también regulado por el Banco Central. ¿Qué tasa de interés pueden cobrar los bancos? Viene abajo de la inflación. Recreación y cultura es museos, por debajo de la inflación. Cuidado personal, protección social y otros productos también vienen por debajo de la inflación. Y por último, la última placa es qué sectores aumentaron en línea con lo que fue la inflación en 2022. Tenemos salud, 90,1%. Vivienda, agua, electricidad, esto es interesante porque generalmente las tarifas de gas, luz y agua vienen por detrás de la inflación. Bueno, acá este año le empataron. Esto tiene mucho que ver con el gobierno, firmó un acuerdo con el FMI de que basta de atrasar las tarifas. Y por último, bebidas alcohólicas y tabaco, ahí aumentó también en línea con la inflación. Esto es un anticipo, esto es la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, hoy a las 4 de la tarde sale el dato oficial de la inflación a nivel nacional, que se espera de vuelta que esté en torno al 5%, o eso es lo que espera el gobierno. Vamos a ver qué es lo que da. 4 de la tarde hoy el INDEC lo va a publicar. Bomberos de la